Cuando me mudé a Tepotzotlán, un pequeño y tranquilo pueblo en las afueras de la Ciudad de México, solo buscaba paz. Mi trabajo remoto me permitía eso, y el alquiler de la casa era una verdadera ganga. El vecindario era calmado, las calles limpias y la mayoría de los vecinos amigables. Todos, excepto Martina, mi vecina. Martina vivía en la casa de al lado, una construcción vieja, con pintura descascarada y ventanas siempre cerradas. Era una mujer mayor, encorvada, con cabello gris recogido en un moño desordenado. Siempre llevaba un chal negro, incluso en los días más calurosos. Era educada cuando era necesario, pero evitaba las conversaciones largas. «Buenos días, vecino», decía cuando nos cruzábamos, con un tono bajo y una mirada que parecía pesar más que sus palabras. Al principio no me importó. Cada quien con su vida, ¿cierto? Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Por las noches escuchaba ruidos que venían de su casa. No eran sonidos normales, como muebles siendo movidos o pasos. Eran más irregulares, como si alguien estuviera raspando el suelo o arañando las paredes. Una vez, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché lo que parecía un grito ahogado. Debe ser mi imaginación, pensé, tratando de convencerme. Pero los ruidos no cesaban. Y no solo eran los sonidos. Algunos días, un olor extraño venía desde su casa, algo metálico y pesado que hacía que mi estómago se revolviera. Un día, mientras estaba en mi jardín, vi a Martina cargando una caja hacia su casa. No era una caja grande, pero parecía pesada. Lo más extraño era que, a pesar de ser pequeña y frágil, la llevaba sin esfuerzo, como si no pesara nada. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de ser amable. Se detuvo, me miró por unos segundos y me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No, gracias. Esto es cosa mía». Y entró rápidamente, cerrando la puerta tras ella. Después de eso, comencé a prestar más atención. Cuanto más observaba, más preguntas surgían. ¿Por qué nunca abría las ventanas? ¿Por qué nadie la visitaba, pero siempre parecía que había algo o alguien dentro? Una noche, por pura curiosidad, decidí dar un paseo por la calle. Pasé frente a su casa y vi algo que me intrigó. Por una rendija de la cortina, noté una luz tenue, casi como la de una vela parpadeante. Era imposible decir qué estaba pasando, pero aquello no parecía normal. Y fue entonces cuando vi el sótano. A un costado de la casa, escondida entre arbustos, había una puerta de madera que llevaba al subsuelo. Estaba cerrada con un enorme candado, pero las marcas alrededor de la madera indicaban que se usaba con frecuencia. ¿Por qué alguien necesitaría un sótano tan bien asegurado en un lugar tranquilo como Tepotzotlán? Esa pregunta comenzó a consumir mi mente. Decidí que necesitaba saber más sobre Martina. A la mañana siguiente, fui a la tienda de la esquina, donde conocí a Javier, un señor simpático que parecía saber todo sobre el vecindario. Le pregunté casualmente sobre Martina, intentando no parecer demasiado curioso. ¿Martina? Ah, ella vive aquí desde hace décadas. Dicen que vino de un pueblo del interior, pero nadie sabe mucho de ella, dijo Javier mientras vertía azúcar en su café. Siempre ha sido reservada, rara incluso, pero nunca ha causado problemas, así que nadie pregunta. ¿Y ese sótano?, pregunté, tratando de sonar casual. Javier se detuvo por un momento antes de responder. He oído que guarda cosas antiguas allí. Herencia familiar, tal vez. Pero, honestamente, ni los más curiosos se han atrevido a preguntar directamente. La conversación solo me dejó con más dudas. ¿Qué escondía Martina en ese sótano? Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, esperando a que comenzaran los ruidos. Y comenzaron, más fuertes que nunca. Rasguños, arrastres y, en algunos momentos, un sonido que parecía algo pesado siendo movido. Decidí que tenía que descubrir qué estaba pasando, pero no sabía que, al intentar desentrañar el secreto de Martina, estaba a punto de abrir una puerta que nunca debería haberse abierto. Después de esa noche, no podía sacar la idea del sótano de mi cabeza. Los sonidos, el olor extraño, la luz parpadeante, todo parecía conectado de alguna manera. Cuanto más trataba de ignorarlo, más me atormentaba. Una tarde,
Mientras regaba las plantas en mi jardín, escuché a Martina hablando con alguien. Era raro que tuviera visitas, y su voz sonaba diferente, más firme y autoritaria. Curioso, me acerqué a la cerca que dividía nuestros jardines y espié por entre las tablas. Martina estaba en su jardín, junto al sótano. Un hombre alto, vestido con ropa sencilla, sostenía una bolsa negra, parecida a las que se usan para llevar víveres. Parecía incómodo, mirando alrededor, como si no quisiera ser visto. «Déjalo aquí y vete», dijo Martina con un tono que no coincidía con su apariencia frágil. El hombre dudó, pero terminó dejando la bolsa en el suelo y se alejó rápidamente sin mirar atrás. Martina recogió la bolsa y, sin siquiera revisar su contenido, entró al sótano. La puerta se cerró con un estruendo y el silencio volvió. Necesitaba saber qué había en esa bolsa. Algo en esa escena parecía incorrecto, como si el hombre estuviera entregando algo más importante de lo que parecía. Esa noche, los ruidos comenzaron más temprano. Estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando escuché el primer arrastre. Esta vez era más fuerte, más cercano. Corrí hacia la ventana, y a pesar de la oscuridad, pude ver una luz tenue saliendo por las rendijas de la puerta del sótano. Tomé mi linterna y salí de casa, tratando de hacer el menor ruido posible. El viento traía un olor extraño que hacía que mi estómago se revolviera, y la calle estaba desierta. Cuando llegué al lado de la casa de Martina, me agaché cerca de la cerca y observé. La luz en el sótano parpadeaba, como si fuera de una vela, pero los sonidos continuaban. Rasguños, algo siendo arrastrado, y de vez en cuando, un ruido que sonaba como respiración. Mi corazón se aceleró cuando escuché la puerta del sótano abrirse. Me escondí entre los arbustos, apretando la linterna con fuerza. Martina salió del sótano cargando algo envuelto en un paño grande y oscuro. Sus pasos eran lentos pero firmes, y se movía con una facilidad que no correspondía a su edad. Llevó el paquete hasta el fondo del jardín, donde había un agujero ya cavado. Colocó el paquete dentro, lo cubrió con tierra, y se quedó de pie por unos minutos, como si estuviera rezando o murmurando algo que no pude entender. Después de eso, volvió a entrar en su casa, dejando el jardín en completo silencio. Mi curiosidad estaba al límite. Esperé unos minutos más para asegurarme de que no regresaría, y luego fui hasta el agujero. La tierra aún estaba suelta, y el olor que salía era el mismo que a veces sentía desde mi casa. Con un palo, empecé a cavar. No tardé mucho en encontrar el paquete. Era pesado y parecía húmedo. Mi instinto me decía que debía detenerme, pero algo más fuerte, tal vez estupidez o una necesidad desesperada de saber, me hizo continuar. Desenvolví el paño con cuidado, y lo que vi casi me hizo gritar. Dentro del paquete había una cabeza de cabra completamente ensangrentada, con los ojos abiertos de par en par y un símbolo extraño marcado en su frente. A su lado, había pequeños huesos atados con cuerdas, como si fueran parte de algún tipo de ritual. Cubrí todo rápidamente y corrí de regreso a mi casa, con la respiración agitada y descontrolada. ¿Qué estaba haciendo Martina? Aquello no era normal. Era brujería, o algo peor. Y fuera lo que fuera, comenzaba a creer que yo ya formaba parte de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que nunca olvidaría. Un golpe suave en mi ventana. Me levanté, con el corazón acelerado, y caminé hacia la ventana, esperando que solo fuera el viento. Pero no lo era. Del otro lado de la ventana, en la oscuridad, vi a Martina. No dijo nada, no hizo nada, simplemente estaba ahí, mirándome directamente, con los ojos muy abiertos y una expresión que mezclaba ira y tristeza. Parpadeé y desapareció. Pasé el día siguiente incapaz de pensar en otra cosa. La imagen de Martina en la ventana no salía de mi cabeza, y, por más que intentara encontrar una explicación racional, nada tenía sentido. ¿Qué estaba haciendo en el sótano? ¿Por qué enterró ese paquete extraño? Y lo más importante, ¿cómo sabía que yo estaba observando? Decidí que, si quería algo de paz, necesitaba descubrir qué había en ese sótano. Ya no podía seguir espiando e intentando adivinar.
Esperaría hasta la noche, cuando Martina saliera, algo que hacía rara vez, pero que ocurría de vez en cuando. Alrededor de las 9 de la noche, escuché la puerta principal cerrarse. Miré por la ventana y vi a Martina caminando lentamente por la calle, llevando una bolsa de tela. Parecía distraída, lo que me dio la confianza para llevar a cabo mi plan. Esperé unos minutos para asegurarme de que no regresaría, y luego salté la cerca que separaba nuestros jardines. El sótano estaba ahí, con su puerta de madera vieja y el candado oxidado. Para mi sorpresa, o mala suerte, el candado estaba abierto. Empujé la puerta con cuidado, tratando de evitar cualquier ruido, pero la madera crujió levemente. Al entrar, un olor aún más fuerte y nauseabundo que el del jardín me golpeó de inmediato. Era una mezcla entre sangre seca y moho, una combinación que hizo que mi estómago se revolviera. Encendí mi linterna y bajé los escalones estrechos e irregulares. El sótano era más grande de lo que esperaba, con paredes de piedra y estantes llenos de botellas, frascos y libros cubiertos de polvo. En el centro del espacio, había un gran círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas y símbolos extraños que nunca había visto antes. Pero lo que más llamó mi atención fue el altar. El altar era una mesa de madera oscura cubierta con un paño rojo manchado. Sobre él había pequeños huesos organizados en patrones precisos, velas derretidas, y en el centro, un muñeco hecho de tela y cuerdas, con lo que parecía ser cabello humano atado a la cabeza. Mi respiración era pesada, pero no podía apartar la mirada. Detrás del altar, noté una estantería llena de cuadernos, todos con cubiertas negras y sin títulos. Agarré uno de ellos, con las manos temblorosas, y lo abrí. Las páginas estaban llenas de dibujos y notas escritas en un idioma que no reconocía. Entre los textos había bocetos de personas, rostros detallados pero inquietantemente familiares. Cuando llegué a una de las últimas páginas, casi dejé caer el cuaderno. El rostro dibujado ahí era el mío. Un escalofrío recorrió mi espalda. El dibujo estaba rodeado de símbolos y palabras que no entendía, pero algo era claro. Yo estaba involucrado en algo que nunca debía haber descubierto. Coloqué el cuaderno de vuelta en la estantería, intentando no dejar nada fuera de lugar, y me giré para salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido bajo, como algo arrastrándose. La linterna comenzó a parpadear, y cuando apunté en todas las direcciones, no vi nada. Fue entonces cuando lo noté. El muñeco en el altar ya no estaba ahí. De repente, sentí algo pasar cerca de mi pierna, como una brisa helada. La linterna se apagó por completo, y el sótano quedó sumido en la oscuridad. «No deberías estar aquí», dijo una voz suave, pero cargada con algo que hizo que mi cuerpo entero se paralizara. La puerta del sótano se abrió de golpe, y por un instante vi la silueta de Martina en lo alto de las escaleras, iluminada por la luz de la luna. Corrí sin pensar, tropezando en los escalones y casi cayendo antes de salir. Al pasar junto a ella, no tuve el valor de mirarla a los ojos. Salté la cerca y entré corriendo a mi casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Pero, incluso seguro en mi habitación, sabía que ya no estaba solo. Esa noche, no escuché ruidos provenientes de la casa de Martina. Los escuché dentro de la mía. Pasé toda la noche despierto, escuchando sonidos extraños dentro de mi casa. Primero, pasos ligeros en el pasillo. Después, algo que sonaba como uñas arañando las paredes. Cuando finalmente llegó el amanecer, todo quedó en silencio, pero mi mente seguía en caos. Sabía que Martina lo sabía, y también sabía que lo que había visto en el sótano no era lo peor. A las 9 de la mañana, después de una ducha rápida y un café que apenas pude tomar, decidí que tenía que enfrentarla. No sabía si era valentía o pura estupidez, pero no podía seguir viviendo en esa tensión. Esperé hasta que la vi salir al jardín, como lo hacía todas las mañanas, y salté la cerca. «Martina», grité, sin esconder la mezcla de miedo y enojo en mi voz. Ella se dio la vuelta lentamente, como si ya supiera que aparecería. Su rostro no mostraba sorpresa, pero sí un extraño cansancio y algo de decepción. «No debiste entrar allí», dijo cruzando los brazos mientras me miraba fijamente. «Lo vi todo,
respondí, tratando de mantener la voz firme. El altar, los cuadernos, ese muñeco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de cosas suceden aquí? Martina suspiró como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Finalmente señaló hacia la puerta de su casa. Entra, mereces saberlo. Contra todo instinto de autopreservación, la seguí. La casa estaba tan silenciosa como siempre, pero ahora parecía diferente, más pesada. Me llevó a la sala, donde nos sentamos en 2 sillones viejos y desgastados. Lo que viste, comenzó, no es para los curiosos, pero ahora formas parte de esto. ¿Parte de qué?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Ella me miró directamente a los ojos y su voz se volvió más seria. De algo mucho más grande de lo que imaginas. Lo que hago en ese sótano no es para mí, es para proteger este lugar, este vecindario. Y ahora, tú también. ¿Proteger?, repetí incrédulo. ¿Proteger de qué? Eso parece más bien brujería, magia negra. Martina negó lentamente con la cabeza. No es tan simple. Hay cosas que no entiendes, cosas que existen entre lo que se ve y lo que no se ve. Cuando llegué aquí, hace décadas, descubrí que este lugar ya estaba marcado. Y desde entonces, ha sido mi deber mantener el equilibrio. Explicó que los rituales en el sótano eran una forma de contener algo antiguo, algo que estaba enterrado bajo la casa desde hacía mucho tiempo. No me dio muchos detalles, pero dejó claro que lo que yo había visto, los huesos, el muñeco, los cuadernos, eran parte de un esfuerzo constante para impedir que esa fuerza saliera. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con esto?, pregunté, sintiendo cómo crecía mi enojo. Eres la pieza que faltaba, respondió en un susurro. Antes de que pudiera decir algo, Martina se levantó y me pidió que la siguiera hasta el sótano. Esta vez, no parecía estar molesta ni agresiva. Más bien, parecía resignada. Descendimos las escaleras, y ella encendió las velas que rodeaban el círculo dibujado en el suelo. El olor fuerte regresó, y el aire se volvió más pesado mientras ella tomaba uno de los cuadernos y lo abría en una página marcada. «Abriste la puerta que nunca debió ser abierta», dijo, señalando el altar. «Ahora, solo tú puedes cerrarla». Miré el altar y mi visión comenzó a nublarse. El muñeco había regresado al altar, pero ahora parecía diferente. Más grande, más real. Sus ojos parecían seguirme, y un sonido bajo, como un gemido, comenzó a resonar en el sótano. «Esto es una locura», murmuré, pero antes de que pudiera correr, sentí una fuerza que me empujaba hacia el centro del círculo. «Quédate quieto», gritó Martina, su voz resonando en el espacio. Las velas se apagaron de golpe, y el sótano quedó sumido en la oscuridad. Sentí algo frío tocando mi piel, algo que parecía deslizarse y arrastrarse a mi alrededor. Una voz profunda, que parecía venir de todas partes, comenzó a hablar, pero no entendía las palabras. «Repite lo que digo», ordenó Martina, ahora sosteniendo algo que parecía un amuleto brillante. Mis piernas temblaban, pero logré obedecer. Cada palabra que ella pronunciaba parecía arrancar algo de dentro de mí, como si estuviera drenando mi energía. Los sonidos en el sótano se volvieron más altos, más frenéticos, hasta que de repente todo se detuvo. Las velas se encendieron nuevamente, y el muñeco en el altar estaba inmóvil otra vez. Martina cayó de rodillas, jadeando. «Está hecho», dijo con la voz debilitada. Quería preguntarle qué había sucedido, pero las palabras no salían de mi boca. Tropecé al salir del sótano. Regresé a mi casa y caí en la cama, completamente agotado. Pero algo en mi interior me decía que aquello estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón. Mis recuerdos del sótano eran confusos, como un mal sueño, pero el olor a tierra húmeda todavía parecía impregnar el aire. Cuando miré por la ventana, vi a Martina en su jardín, de pie cerca del lugar donde había enterrado aquel paquete extraño. Estaba mirando hacia mi casa, pero esta vez su expresión parecía más aliviada. «Necesito saber qué pasó», pensé, decidido a confrontarla una vez más. Tan pronto como pisé el jardín, Martina me hizo un gesto para que me acercara.
no esperé una invitación formal y fui directo al grano. ¿Qué fue todo eso anoche? ¿Qué me hiciste hacer? Respiró profundamente, apoyándose en su chal como si estuviera a punto de desmoronarse. Te advertí que no debías involucrarte, dijo. Pero, como todo curioso, abriste una puerta que nunca debería haberse abierto. Lo que hicimos anoche fue cerrarla, pero no sin un precio. ¿Un precio?, repliqué, con más fuerza de la que esperaba. Asintió, sus ojos fijos en los míos. Lo que vive bajo esta casa es antiguo. No es algo que puedas ver o comprender, pero lo sientes. Estaba dormido, pero tu curiosidad lo despertó. La única forma de contenerlo era usar tu energía para sellarlo nuevamente. ¿Mi energía?, pregunté, sin entender del todo. Martina explicó que, al entrar en el sótano y tocar los cuadernos, me convertí en parte del ritual, un enlace entre ella y la fuerza que estaba contenida allí. Para sellarla de nuevo, mi presencia y participación eran esenciales. Tú lo llamaste, dijo con seriedad. Y ahora, él te conoce. Tragué saliva. Sus palabras pesaban como plomo. ¿Y si escapa?, pregunté con un hilo de voz. No escapará, respondió. Al menos no mientras yo esté aquí para protegerlo. ¿Y qué pasa conmigo ahora?, insistí, intentando ocultar el miedo. No respondió de inmediato. Sacó un pequeño amuleto del bolsillo, el mismo que había usado en el ritual, y lo colocó en mi mano. Llévalo contigo. Mantendrá la conexión adormecida. Pero ten cuidado. Cualquier curiosidad, cualquier intento de regresar al sótano o de tocar lo que está enterrado, puede reavivar la conexión. Asentí lentamente, tratando de procesar todo lo que Martina acababa de decir. Ella parecía agotada, pero también determinada. Antes de irme, me dio una última advertencia. No hables de esto con nadie. Hay secretos que deben permanecer enterrados. Regresé a mi casa con una sensación de peso invisible sobre mis hombros. Pero lo peor aún estaba por venir. Las noches siguientes, empecé a tener sueños extraños. Soñaba con el sótano, con el muñeco en el altar y con algo moviéndose en las sombras. En uno de los sueños vi a Martina parada en el círculo de velas, murmurando palabras que no entendía. Entonces, sus ojos se giraron hacia mí, completamente negros, y dijo: «No puedes escapar». Los sueños se volvieron más frecuentes, y los ruidos regresaron. Pero esta vez no venían de la casa de Martina, venían de la mía. Intenté ignorarlos, convencerme de que eran producto de mi mente perturbada, pero una noche algo sucedió que me hizo creer que lo peor estaba por venir. Era cerca de la medianoche cuando escuché pasos en el pasillo. Me levanté lentamente, sosteniendo la linterna que había dejado junto a la cama. Abrí la puerta de mi habitación, esperando ver algo, o alguien, pero el pasillo estaba vacío. Cuando me giré para regresar, vi una sombra parada frente a la ventana. No era Martina, era algo más grande, más oscuro, con una presencia que me hizo temblar. La figura permaneció ahí por unos segundos, inmóvil, antes de desaparecer. Al día siguiente, fui a buscar a Martina para contarle lo que había pasado, pero no respondió. Esperé durante horas, golpeé la puerta repetidamente, pero nadie apareció. Finalmente, hablé con un vecino, quien me miró como si estuviera loco. ¿Martina? Ella murió hace una semana, en el hospital. Tuvo un infarto. Mi mente se quedó en blanco. Nada tenía sentido. Yo la había visto, había hablado con ella el día anterior. Pero si Martina estaba muerta, ¿quién o qué estaba en su casa? Ahora estoy solo. La casa de Martina está vacía, y el sótano fue sellado por los familiares que llegaron a encargarse de la propiedad. Pero, a veces, todavía veo luces tenues saliendo por las rendijas de la puerta, como si los rituales continuaran. Aunque llevo el amuleto que Martina me dio, siento que no estoy completamente protegido. Por las noches, el sonido de pasos y susurros me despierta. A menudo, siento una presencia observándome, incluso cuando no hay nadie más en casa. El peso de lo que ocurrió sigue atormentándome. Abrí una puerta que nunca debió ser abierta, y aunque Martina hizo todo lo posible para sellarla,
sé que las consecuencias no han terminado. A veces me pregunto si fui elegido por algo más grande que yo, algo que trasciende la comprensión humana. Tal vez ese sótano no era solo un lugar oscuro, sino un portal hacia algo que no debería existir. Una noche reciente, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la ventana, igual que aquella primera vez. Esta vez no tuve el valor de mirar, pero lo sé. Lo que sea que desperté en ese sótano todavía está conmigo. Porque, como Martina me advirtió, abrir una puerta es fácil. Cerrarla, sin embargo, puede ser imposible.